la semana, ya está Mercurio retrógrado, por cierto, sobresaltos de una u otra manera. Entonces, bueno, nada, resolviendo con la comunicación sobre todo, que sea siempre fluida para que ustedes puedan disfrutar al máximo el contenido del programa y particularmente el de hoy, que como siempre digo, me fascina, nos fascina, porque tenemos invitado o invitada. Y esa persona invitada que asume la conducción del programa le aporta, por supuesto, su carácter, su personalidad, sus gustos, sus pasiones y giramos en torno a la vida de nuestro invitado. Es el caso de alguien que además tiene fama, tiene muchos admiradores dentro del trabajo que viene haciendo hace bastante tiempo, una larga trayectoria como artista visual. Es nuestro cómplice del día hoy, Jaime Gili. ¿Cómo estás? Bienvenido, querido. Buenas tardes. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. A ti, gracias por aceptar este reto, este desafío. ¿Has en algún momento de tu vida, Jaime, coanimado algún programa o estado en la conducción de un programa de radio? No, estaba pensando que estoy como subiendo un escalafón porque en las entrevistas que me hicieron hace poco por la exposición que tengo en la Sala Mendoza, eh, dije que me encantaba la radio, que yo escucho la radio todos los días, que es una cosa que hago mucho, y ahora ya estoy como subiendo un poco a coanimar, entonces ya me da un poco de miedo. Bueno, primero que nada, el propósito de nosotros con este formato de los viernes es, además de que la audiencia disfrute, que ustedes lo disfruten. Así que bienvenido, es Claro. un placer tenerte y que bueno, que este programa sea para ti un gran recuerdo. Y vamos a girar en torno a temas además que te interesan. Tú vas a llevar la batuta de esos temas además sobre el arte, genial, además del trabajo que vienes haciendo y por supuesto esa exposición a la que te refieres. Pero Jaime, vamos a hablar de esta música que suena de fondo. Descríbela por favor y por qué la escogiste para presentarte hoy formalmente en la coanimación. Pues la escogí para poder hablar un poco de Inglaterra y para poder hablar un poco de la radio. Porque, o sea, Ujú. lo primero que pensé es que tenía que ser una canción que tuviera radio y que fuera un homenaje a la radio, que ha pasado por tantos altibajos, pero que sigue ahí, ¿no? Uh-huh. Pero además es que particularmente una que siempre ha estado en tu playlist, es una de tus favoritas, asociación directa con algún momento de tu vida importante. Pues no, directamente no, porque esto es un grupo de Manchester y yo siempre he estado en Londres, nunca, pero quizá pudiéramos hablar de la división que hay en este país entre el norte y el sur y de la pequeña batalla que hay entre las ciudades como Manchester y Londres. Uh-huh. Ah, por cierto que tienes de mucho tiempo ya, ¿eh? Te fuiste Sí. temprano. ¿Y siguió esa decisión, Sí, ese cambio exacto. de país? ¿Fue motivado por tu carrera? Sí. Cuando dijiste que tengo una carrera muy larga, no es que sea tan larga, es que empecé muy pronto. Qué bella. Sí, la verdad pasé muchos años estudiando, todos los 90 estudiando, incluso un poquito más porque después terminé un doctorado, pero sí, me fui. En cada oportunidad que tuve de irme, me fui. Uh-huh. Pero terminé aquí en este sitio que no sé, no sé hasta cuándo será este periodo. Ajá, ¿por qué Mm. pusiste los pies ahí particularmente? Estás ahí instalado desde hace bastante tiempo. ¿Cómo te has amalgamado a esa cultura? ¿Qué es lo que más te gusta particularmente a ti? ¿Y qué es aquello que tú, bueno, pasan los años de 1996 y todavía no te acostumbras? Que dices, wow, o qué extraño, o mucho extraño de mi tierra por... Sí, yo creo que desde aquí se me hace más fácil ser venezolano que si estuviera en un lugar como España o un lugar latino, porque yo sé que nunca voy a ser británico. Entonces, como que las diferencias te enriquecen también, ¿no? Y uno puede ser Ujú. exótico acá, en un lugar como en otro sitio de Latinoamérica o en España, uno no pudiera ser tan exótico como acá. Yo puedo contar historias, la gente se interesa, son genuinamente interesados, más que en otro sitio donde te encasillan, ¿no? Eso yo creo que es una ventaja de estar acá. Pero claro, la cultura es lo que te mantiene aquí. La cultura y el hecho de tener la zanahoria puesta delante y de seguir y seguir y seguir, ¿no? Porque aquí parece como que esa zanahoria es como más real. Pero a mí me ha ido muy bien el estar en dos sitios, ¿no? El hacer cosas en Mm. Venezuela, volver acá y mostrarlo, y después hacer cosas acá y mostrarlo allá. Y eso pues es un sistema que me ha Como funcionado. han hecho varios artistas, además, eso fue parte de la dinámica de pues muchos artistas, incluso maestros de las artes, justamente, que han sido referencia, por lo menos en el caso del cinetismo, ¿no?
por mencionar a Cruz 10, pues tenía vida, eran como dos vidas, dos mundos, pero cada uno era muy importante, por supuesto, además como inspiración. El arte tuyo abstracto que me encanta, a mí particularmente es uno de los estilos que más me gusta, y en tu caso cuando conectaste con pues esa manera de hacer arte. Pues yo, continuando con lo que te dije antes, yo creo que yo pasé 5 años en España, donde estudié la carrera, digamos, empecé Mm, a ser pintor, porque en Caracas lo que había estudiado era diseño gráfico, y, y no era lo que estoy haciendo ahora. Yo creo que fue aquí, y justo después de terminar el máster aquí, porque digamos que en Barcelona era hacer, hacer, hacer y no había una cara hacia el público, no había una audiencia dentro de la mm, universidad, digamos, en ese nivel. Y después al llegar aquí es completamente al revés. Lo primero es cómo hablar, cómo explicar tu obra, cómo la vas a mostrar y no tanto el cómo la vas a hacer. Eso es como lo que menos mm. importancia tiene. Y creo que es un tema del que vamos a hablar hoy más adelante. Ujú. Sí, porque de hecho más adelante vamos a hablar sobre esa exposición, pero como adelanto para aquellos que están escuchando el programa, esa exposición particularmente estoy leyendo que gira en torno a, tiene tres ejes, ¿no? Se presentan tres ejes y me gustaría, si es Mm. posible, la que se puede disfrutar en la Sala Mendoza. ¿A qué te refieres con tres ejes? ¿Con qué te vinculan? Bueno, cuando me invitaron a hacer la exposición, me sorprendió que yo ya sabía cómo iba a trabajar el espacio y a partir de cómo iba a trabajar el espacio y de las cuestiones prácticas que eran de qué obras principales iban a venir y de dónde, algunas vinieron de Miami, otras de Londres, ya vi que la exposición tenía una forma y lo de los tres ejes fue una manera muy natural de llegar a una cuestión que parece de curaduría muy pensada. Y son tres ejes que tienen que ver, uno, con la pintura dentro del taller, porque Mm, piensen que venimos de una pandemia donde las obras no tenían salida, uno trabajaba y trabajaba dentro del taller y no había exposición a la vista, no había salida. Y pues no se sabía cuánto iba a durar, además. Después hay otra parte que es lo contrario, que es cuando uno hace obras que son para la calle, para un espacio específico y para una relación con la arquitectura. Eso era lo que no se ujú, podía hacer durante la pandemia, pero eso es una parte muy importante de mi trabajo. Y ujú, eso pues queda reflejado también en la exposición con una obra que es sobre piezas de vidrio que vienen de un edificio muy importante de Caracas y un mural muy grande que ocupa la pared principal de la sala. Y el tercer eje, digamos, es el de cuando uno se va del taller y uno trabaja en otro sitio, que en este caso fue una residencia de arte que hice en Bolivia, cuando terminó toda la pandemia, en el que el viaje, pues a mí no me gusta la palabra inspiración, pero uno le da otros caminos para encontrar cosas que después pueden provocar obras, ¿no? sin duda. La inspiración de ustedes está por todos lados, pero sabes que escuchándote, además dentro de los tantos espacios donde está tu obra, ¿no? ¿Cuál ha sido para ti, y ya con esto vamos cerrando, lo que es este abreboca, un mini diván, de conocer un poco más de quien tenemos hoy en la coanimación? Además, para aquellos que están recién escuchando, identificamos nuevamente Jaime Gili, artista visual, es nuestro cómplice del día. Y vamos a girar en torno al arte, además que a mí particularmente me encanta, me apasiona y me parece, bueno, que es un medio de comunicación fantástico. Y cuanto de, además de lo que tenemos hoy en día, en las diferentes, por ejemplo, exposiciones que se hacen en los museos tradicionales, recoge lo que es nuestra existencia. A mí particularmente, bueno, eso es lo que más me invita, más allá de la técnica, que sin duda es fantástica, el contenido de cada obra, el contexto, te lleva al contexto en el que se realizó. A mí todo eso me parece fascinante y nos permite como hasta viajar al momento en el que se hizo pues esa obra de arte. Y en el caso tuyo, me imagino que haber tenido grandes desafíos. Para ti es un desafío mayor el trabajar para un espacio arquitectónico, algo grande, o para algo quizás tuyo, más personalizado. ¿Cómo es tu proceso? Eh, lo podemos pensar en tiempo, ¿no? En una pintura, dentro del taller, a lo mejor tengo 20 proyectos en un día y lo hago, lo pruebo, no funciona, si funciona, voy al siguiente proyecto y son microproyectos que se van acumulando y vas creando una obra que está contenida en un tamaño relativamente pequeño. Pero cuando haces un proyecto para un espacio real,
aparte de que tienes un cliente normalmente o alguien que te lo encarga, la cuestión se extiende. Entonces uno primero trabaja un dibujo y después hasta que el dibujo se ve realizado en una pieza metálica o en un mural, o pasa un tiempo muy extenso que normalmente el artista está como muy tenso porque lo quieres ver terminado, pero entonces por eso tenemos como varias obras al mismo tiempo para no morirnos de angustia de ver cómo va a ser esa obra. Eso más o menos debe ser la misma sensación que vive, por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero, en fin. O sea, yo digo que yo en esa paciencia no la tengo, ¿no? Ustedes deben tener mucha paciencia porque en esa Exacto. parte sí es verdad que todavía me toca trabajar y mucho y los procesos son lentos muchas veces en el desarrollo hasta llegar a cristalizar una idea, en este caso como artista, ¿no? Dentro de esa área que estamos hablando Sí, hoy, que se vinculan de una manera u otra. Para mí yo creo tienen, que pues sí. sí, sí, sin duda. Vamos a, ahora sí, a hacer una pausa, pero antes, bueno, no hacer una pausa entre comillas, porque ya te vas a encargar tú de conducir este espacio a partir de ahora, presentar a nuestro siguiente, a nuestro primer invitado, la entrevista, pues yo te iré acompañando de la mano contigo, pero tú llevas la conducción, eres nuestro protagonista de hoy y para cerrar, Lube Manso, que es un psicólogo, él se ha especializado en los nombres, en onomástica nos dice, nos refiere a lo que es el significado de Jaime. Hola Gladys, el nombre del coanimador del programa de hoy, Jaime, es un nombre de origen hebreo que comparte la misma raíz con los nombres Jacobo y Santiago. Proviene de la expresión Hakeeb, que significa talón, y se sobreentiende que es quien agarra o sostiene al otro por el talón para darle apoyo o impulso, lo que implica ayudar o proteger. Luego, por influencia religiosa, se le adjudicó el significado de ser protegido por Dios, ya que aquel que brinda su apoyo y protección a los demás, a su vez recibirá la ayuda y protección de Dios. Pueden comunicarse conmigo a través de @luben.manso, Luben con B alta o B labial y Manso con Z. Gracias y hasta la próxima. ¿Te identificas, Jaime, con ese significado de tu nombre? ¿Lo sabías? No lo sabía y la verdad que no mucho, pero ¿Por qué? es Y con como esto muy cerramos. grandilocuente. Porque me imaginaba una cosa más mundana. Pero bueno, yo sabía que era Santiago y Jacobo también. Entonces, claro, son nombres que ya de por sí tienen como un sonido muy Sí. grande. Quizás Jaime es el más pequeñito de los tres. Santiago y Jacobo suenan enormes. Esas responsabilidades gigantes, ¿tú cómo las ves? Y ya con esto cerramos, porque bueno, ¿y quiénes les gusta asumir esos liderazgos gigantes, ¿no? Por ejemplo, conducir un país. ¿Tú cómo ves esas gigantes responsabilidades, Jaime? Con mucha admiración porque hay gente que realmente se sacrifica. Yo ni siquiera pudiera ser arquitecto porque quiero ver todo ya, ¿no? Imagínate tú los que tienen un ¡Ah! plan para décadas, ¿no? Para ¡Ay, qué angustia! siglos. No Sí. pudiera. También me desespero. Agrégale a eso que en los procesos muchas veces, si mencionamos por ejemplo el tema político, pues dicen que tienes que reunirte de un equipo numeroso de miles de personas, de mucha confianza para garantizar que todo lo que quieres emprender se cumpla como lo tienes concebido y que no haya algún tipo de desviación, obviamente en el camino por alguien que no esté tan alineado a los valores, por hablar un líder positivo, ¿no? Y eso para mí sería muy frustrante. Yo creo que en el camino ya caput dice, no sé, un cortocircuito mental, emocional, físico, espiritual. Seguro. Sé que más adelante vamos a hablar de Francisco de Miranda, me parece. Es un buen Sí, ejemplo de eso que dices, ¿no? Porque él tenía un plan muy amplio y muy a largo plazo, pero en la búsqueda de las personas que lo iban a ayudar se hizo un lío. sí, Ya tal lo cual. Y veremos. de hecho, a veces se siente que se está, bueno, literalmente arando en el mar. Y eso puede frustrar. Tienes que tener, bueno, una cantidad de fortalezas para aguantar, como bien dices tú, y a veces hasta a partir de este plano físico si ver algo del resultado, que a la larga se puede ver. Eso le pasa mucho también a los artistas, que post-mortem es que se les hace el reconocimiento. Pero bueno, de esto y más vamos a hablar
en el programa de hoy con nuestro coanimador además que gira en torno al arte, es artista visual, vive en Londres, pero bueno, venezolano, va y viene y tiene una exposición además de la que vamos a hablar también en el programa de hoy, Jaime Gili, artista visual como decía, se queda en el programa al frente, yo voy de lado agarrándole la mano ahí, tú sabes, o él agarrándomela a mí, pero bueno, la conducción es compartida hoy hasta las 5 de la tarde, escuchan Gladys en Éxitos, vamos con la presentación del segmento y te encargas tú, Jaime, de una vez de presentar a nuestro invitado y empezar a desarrollar el tema. Primero la presentación.